Tema 5. Nomenclatura y notación en química inorgánica 5.1. Definiciones. La química inorgánica es la ciencia que se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones de todos los elementos y compuestos inorgánicos, es decir, los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno en su estructura. Nomenclatura, palabra que proviene del latín novum igual a nombre. La nomenclatura se basa en un lenguaje adoptado para nombrar a las sustancias puras, sean simples o compuestas. Notación o formulación química, proviene del griego notare igual a escribir, implica la correcta escritura de los compuestos químicos. 5.2. Elemento. Lavoisier definió elemento como toda sustancia que no puede ser descompuesta por medios químicos. En otra más simple, está formado por una sola clase de átomos, los que poseen el mismo número atómico. A. Elemento atómico, es una partícula másica, eléctricamente neutra. Jöns Jacob Berzelius, creador del lenguaje químico, propuso representar los átomos de los elementos por símbolos. La escritura se realiza anotando la primera letra del nombre con mayúscula, o dos letras si existen varios elementos que comienzan con la misma letra. La segunda letra se escribe con minúscula. Ningún símbolo lleva más de dos letras. Algunos elementos se identifican utilizando las primeras letras del nombre griego o latino. Ejemplo, elemento símbolo nombre latino sodium, sodio, natrium, mercurio, Hg, hidrargyrum. La identificación de los elementos también se efectúa, considerando algunos otros aspectos tales como, en homenaje al nombre de un país o continente, Francio Far Francia, Germanio G, Alemania, Europio y Europa, considerando a los astros y planetas, Selenio C a la luna, Paladio Pidi al asteroide Palas, Uranio o al planeta Urano, en homenaje a algunos científicos, Curie U centímetros, Marie y Pierre Curie, Laurencio el WH Lawrence. B. Elemento iónico. Un elemento iónico es una partícula másica con carga eléctrica positiva o negativa. Para su representación se utiliza el símbolo del elemento iónico acompañado de su carga positiva o negativa, colocada en la parte superior y derecha del símbolo. Se deben diferenciar los términos anión y catión. Anión es un ion cuya carga neta es negativa, debido al incremento en el número de electrones. En cambio, un catión es un ion con carga neta positiva debido a la pérdida de uno o más electrones. 5.2.1 Clasificación de los elementos. Los elementos en función a su comportamiento químico se clasifican en metales, no metales, semimetales, gases nobles. Los metales son elementos que tienen gran tendencia a perder electrones formando iones positivos o cationes, y los no metales a ganarlos, dando iones negativos o anions. Los semimetales tienen comportamiento químico de metales y no metales, por ello se los denomina anfóteros. Los gases nobles son elementos de poca afinidad química. 5.3 Valencia. Edward Frankland, en 1852, desarrolla la teoría de la valencia, en la que hace referencia a la palabra latina valencia, que significa poder combinante, es decir, la capacidad de combinación de un átomo. En los enlaces químicos se pueden perder, ganar o compartir electrones para adquirir la configuración del gas noble más cercano en la tabla periódica. Esos electrones presentes en las últimas capas de los átomos son los que entran en juego a la hora de formar enlaces químicos y se les conoce como electrones de valencia. La tabla periódica es un sistema de clasificación de los elementos químicos. Está formada por filas, periodos, y columnas, grupos. Los grupos reúnen a los elementos que tienen la misma cantidad de electrones en su nivel exterior y por lo tanto las mismas propiedades químicas. La valencia de los elementos está en función al número del grupo de la tabla periódica, es decir, que de los grupos pares las valencias presentan valencias pares. 5.4 Compuesto iónico. Dalton supuso que cuando se mezclaban dos elementos, se obtenía como resultado un compuesto químico, el mismo que contenía un átomo de cada uno, es decir, cuando los átomos que constituyen un sistema material son diferentes, el conglomerado formado se llama compuesto químico. El catión, constituyente electropositivo, debe ir al principio. El anión, constituyente electronegativo, irá en segundo lugar. Se denominan nombrando primero el componente electronegativo y al final el componente electropositivo. Los compuestos se clasifican en función al número de elementos que compone la molécula en compuestos binarios, aquellos que están formados por dos elementos; compuestos ternarios, aquellos que están formados por tres elementos; compuestos cuaternarios, aquellos que están formados por cuatro elementos; compuestos complejos, aquellos que están formados por más de cuatro elementos. Son aquellos metales que al perder electrones adquieren carga positiva y los no metales al ganar electrones adquieren carga negativa. Estos al combinarse forman compuestos iónicos, cuya aplicación es amplia, entre los que se encuentran TiO2 óxido de titanio, para la fabricación de biomateriales, placas; H2O2 peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como antiséptico; OH, 3 hidróxido de aluminio, como antiácido; ClNa cloruro de sodio, sal común en soluciones fisiológicas; Ba2SO4 sulfato de bario, como contraste radiológico; NaClO hipoclorito de sodio, como antiséptico y blanqueador; CaCO3 carbonato de calcio, en la fabricación de yeso.
5.5 Compuestos moleculares están formados por unidades moleculares discretas, formados por elementos no metálicos, generalmente son compuestos binarios. La escritura es irregular para los compuestos que presentan hidrógeno. Ejemplos: HCl cloruro de hidrógeno diagonal ácido clorhídrico CO monóxido de carbono NH3 amoníaco 5.6. Fórmula química. La fórmula química es una representación simbólica de la molécula o unidad estructural de una sustancia, en la que se indica la cantidad o proporción de átomos que intervienen en el compuesto. A. Fórmula empírica. Indica cuáles son los elementos presentes y la proporción mínima de los diferentes átomos que forman dicho compuesto, en números enteros, son las fórmulas más sencillas. B. Fórmula molecular o global. Indica el número exacto de átomos de cada elemento y clase de átomos de una molécula. Ejemplo: H2O2 peróxido de hidrógeno HCl ácido clorhídrico, 1 átomo de hidrógeno y 1 de cloro, C6H6 benceno, 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Esta fórmula permite escribir directamente la fórmula de un compuesto. C. Fórmula funcional. Muestra el grupo funcional del compuesto. D. Fórmula estructural. Las fórmulas estructurales de los compuestos son aquellas que expresan el número total de los elementos que forman parte de un compuesto, su composición centesimal y la función química. Representa la ordenación de los átomos y cómo se enlazan para formar moléculas. Ejemplo: bromohexano. 5.7 Sistematización de la nomenclatura. Los sistemas de nomenclatura para nombrar los compuestos son los siguientes: la nomenclatura sistemática o de IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada; la nomenclatura funcional o de stock; la nomenclatura clásica o tradicional. La nomenclatura sistemática o de IUPAC nombra a los compuestos binarios y ternarios básicos utilizando prefijos de cantidad numéricos como di, tri, tetra, etc., para indicar la proporción de cada uno de los elementos que se encuentren repetidos en el compuesto. La nomenclatura funcional o stock se caracteriza por la introducción de números romanos entre paréntesis, para indicar los números o estados de oxidación, valencia, de los elementos. El número de oxidación del elemento se indica en números romanos y entre paréntesis inmediatamente después del nombre. Si en el compuesto interviene un elemento cuyo número de oxidación es constante, es innecesario indicarlo. La nomenclatura clásica designa nombres a los compuestos tomando en cuenta la función a la cual pertenece, dando un nombre genérico y un nombre específico a cada compuesto. Se utilizan las terminaciones oso o AICOU para los estados de menor y mayor valencia de los elementos, respectivamente, y se usa hipo, oso o hiper, AICOU, en el caso de que existan más de 2 valencias para un elemento. 5.8 Clasificación de los compuestos inorgánicos. 5.8.1 Óxidos metálicos o básicos. Son compuestos que resultan de combinar un metal con el oxígeno. Metal y oxígeno igual a óxido metálico. El oxígeno actúa con valencia 2. En la escritura colocar primero el símbolo del elemento distinto del oxígeno y a continuación del oxígeno. El oxígeno se combina con todos los elementos químicos, excepto con los gases nobles. En cuanto a su nomenclatura, A. Nomenclatura clásica, se nombran con la palabra óxido seguida del nombre del metal, precedida de la preposición de. Si este tiene varias valencias, la terminación del nombre del metal es en oso o en AICOU, según actúe con la menor o con la mayor valencia, respectivamente. B. Nomenclatura stock, se nombra con la palabra óxido, seguida del nombre del metal y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación. C. Nomenclatura IUPAC, se emplearán los prefijos correspondientes a los subíndices. 5.8.2 Óxidos no metálicos. Óxidos ácidos o anhídridos resultan de la combinación de un no metal con el oxígeno, formando un anhídrido u óxido no metálico. No metal y oxígeno igual a óxido no metálico o anhídrido. A. Nomenclatura de IUPAC o sistemática. Se utilizan prefijos para indicar la proporción en que se encuentran presentes el oxígeno y el no metal. B. Nomenclatura de stock. La denominación es con la palabra óxido, seguida del nombre del no metal y la valencia del no metal con números romanos entre paréntesis. C. Nomenclatura clásica, se nombra con la palabra anhídrido, seguida del nombre del no metal y si este tiene varias valencias, la terminación del nombre del no metal es en oso o en AICOU, según actúe con la menor o con la mayor valencia, respectivamente. Si tiene más de 2 valencias, se emplean los prefijos hipo para la menor y per para la mayor. 5.8.3 Hidruros metálicos compuestos formados por la unión de un metal y el hidrógeno. El hidrógeno actúa con valencia 1, porque es más electronegativo que los metales que actúan con positiva. Metal e hidrógeno igual a hidruro metálico. A. Nomenclatura sistemática, se nombran con la palabra genérica hidruro seguida del nombre del elemento metálico. Las proporciones de los constituyentes se pueden especificar, mediante prefijos griegos. B. Nomenclatura de stock, la denominación es con la palabra hidruro, seguida del nombre del metal y la valencia del metal con números romanos entre paréntesis. C. Nomenclatura clásica, se nombra mediante la palabra hidruro, seguida del metal con la terminación AICOU u oso para indicar la valencia del mismo.
5.8.4 Hidruros no metálicos o ácidos hidrácidos. Estos compuestos están formados por la unión de un no metal y el hidrógeno. El hidrógeno actúa con 1 y el no metal con valencia negativa. Hidrógeno y no metal igual a hidruro no metálico. La combinación del hidrógeno más 1 con un no metal de los grupos vía y V y A dará como resultado los denominados hidruros no metálicos o ácidos hidrácidos, y la combinación del hidrógeno más 1 con un no metal de los grupos I y A, IVA resulta en hidruros no metálicos volátiles. A. Nomenclatura sistemática y UPAC. Se nombran con la palabra genérica hidruro seguida del nombre del elemento no metálico. Las proporciones del hidrógeno se pueden especificar mediante prefijos griegos. B. Nomenclatura stock. Se nombra el no metal con la terminación uro, luego la preposición de, y posteriormente la palabra hidrógeno. C. Nomenclatura clásica. El nombre genérico es ácido, y el nombre del no metal presenta el sufijo hídrico. 5.8.5 Hidróxidos o bases son compuestos que resultan de la combinación de un óxido metálico o básico con el agua. El hidrógeno y el oxígeno forman el grupo hidróxido o que actúa con valencia -1. Óxido metálico y agua igual a hidróxido A. Nomenclatura sistemática. El hidróxido se nombra con los prefijos numerals mono, di, tri, tetra, etc., para indicar las proporciones del ion hidróxido y del ion metálico. B. Nomenclatura de stock. Un hidróxido se nombra con la palabra hidróxido, la preposición de, el nombre del metal y la valencia del metal con números romanos entre paréntesis. C. Nomenclatura clásica. Se nombra mediante la palabra hidróxido, el nombre del metal con la terminación a isio u oso para indicar la valencia, mayor y menor respectivamente, 1, 2, 4. 5.8.6 Ácidos oxoácidos son compuestos que resultan de la combinación de un óxido ácido o anhídrido con el agua, a los que se denomina ácido oxácido. Óxido ácido y agua igual a ácido oxácido A. Nomenclatura de IUPAC sistemática. Los compuestos se nombran con la palabra oxo, seguida del prefijos mono, di, tri, tetra, etc. y del nombre del no metal acabado en guionato. Se indica la valencia del no metal entre paréntesis y en números romanos, y se termina con de hidrógeno. Se puede suprimir el prefijo mono. B. Nomenclatura de stock. La denominación es con la palabra ácido, seguida del nombre del no metal y el prefijo numerals, monoxo, dioxo, trioxo, etc., y la terminación a isio u con el número de valencia en romanos, entre paréntesis. C. Nomenclatura clásica. La denominación es con la palabra ácido, seguida del nombre del no metal y el prefijo hipoper y los sufijos, osoe, a isio u. 5.8.7 Ácidos polihidratados o poliácidos son aquellos elementos que pueden combinarse con más de una molécula de agua. Para estos en su nomenclatura clásica se usan los prefijos meta, 1H2O, piro, 2H2O, y orto, 3H2O, para los ácidos de los no metales trivalentes y pentavalentes. Los prefijos meta, 1H2O, y orto, 2H2O, para los ácidos de los no metales tetravalentes. Los ácidos que resultan de la máxima hidratación de los anhídridos, pueden nombrarse también sin el prefijo orto. 5.8.8 Tioácidos, se forman al sustituir total o parcialmente los átomos de oxígeno de un ácido oxácido normal, polihidratado o poliácido, por igual cantidad de átomos de azufre. 5.8.9 Sales, son compuestos formados por la combinación de uno o más cationes y uno o más anions. Catión y anión igual a sal. Muchas sales se obtienen por reacción directa entre ácidos y un metal, una base o un óxido metálico. En función a la presencia de diferentes clases de cationes y anions, las sales se clasifican en sales neutras, ácidas, básicas, oxisales. 5.8.9.1 Sales aloideas neutras o hidrosales, resultan de la combinación de un metal con un radical halogénico neutro. También se comprende como el resultado de la sustitución total de los átomos de hidrógeno de un ácido hidrácido, que entra en combinación con un metal, óxido o un hidróxido. A. Nomenclatura IUPAC. Se nombran con el nombre del no metal con el sufijo uro y prefijos numerals ditri, etc., y por último el nombre del metal. B. Nomenclatura stock. Se nombran con el nombre del no metal con el sufijo uro la preposición de seguida del nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación. C. Nomenclatura clásica. El nombre del no metal con el sufijo uro y el nombre del metal que lleva el sufijo ico u oso. 5.8.8.2 Sales oxisales neutras es el resultado de la sustitución total de los átomos de hidrógeno de un ácido oxácidos y se forman cuando reaccionan con metales, óxidos e hidróxidos. Catión y anión igual a sal ácida. Nomenclatura IUPAC. El nombre genérico es sal, el nombre específico lleva la palabra oxo con prefijos numerals y el nombre del no metal con sufijo ato entre paréntesis la valencia en números romanos, luego la preposición de, y por último el nombre del metal con su valencia en números romanos entre paréntesis. B. Nomenclatura stock. El nombre genérico es sal, el nombre específico lleva el nombre del radical halogénico terminado en ato o ito, luego el nombre del metal con su valencia en números romanos entre paréntesis. C. Nomenclatura clásica. El nombre genérico es sal, el específico lleva el nombre del radical halogénico terminado en ito o ato y luego el nombre del metal.
5.8.8.3 Sales oxisales ácidas. Las sales ácidas resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos de un ácido por metales. Están formadas por un anión que todavía contiene hidrógeno, ácido, y un catión el metal, por lo que la sustitución de átomos de hidrógeno es de forma parcial. Catión y radical halogénico igual a sal ácida, nomenclatura IUPAC. El nombre genérico es sal, en el nombre específico se escribe primero el prefijo hidrógeno, seguido de un sufijo numeral y la palabra oxo y luego el nombre del no metal terminado en ato con su valencia en números romanos entre paréntesis, y finalmente el nombre del metal con su valencia en números romanos entre paréntesis. Puede incluir prefijos multiplicativos bis, tris, tetraquis, etc. B. Nomenclatura stock. Lleva el nombre genérico sal, el nombre específico lleva la palabra hidrógeno con el prefijo numeral, luego el nombre del radical halogénico y el nombre del metal con su valencia en números romanos entre paréntesis. C. Nomenclatura clásica. El nombre genérico es sal, el nombre específico lleva la palabra ácido con prefijo numeral y luego el nombre del metal. 5.8.8.4 Sales oxisales básicas. Estas sales están formadas por la sustitución simultánea de todos los átomos de hidrógeno de un ácido oxácido, por radicales oxidrilo. Para su formulación se suman las valencias del radical oxidrilo con las del radical y se divide entre la valencia del metal. El resultado se coloca como subíndice del metal. Catión y anión básico igual a sal básica, nomenclatura IUPAC. El nombre genérico es sal, en el nombre específico se coloca la palabra hidroxi, con prefijo numeral, luego la palabra oxo, con prefijo numeral, el nombre del radical terminado en ato, la valencia en números romanos entre paréntesis y el nombre del metal con su valencia en números romanos entre paréntesis B. Nomenclatura stock. En el nombre específico se coloca la palabra hidroxi, con prefijo numeral, el nombre del radical halogénico y el nombre del metal con su valencia en números romanos entre paréntesis. C. Nomenclatura clásica. En el nombre específico está la palabra básico, con prefijo numeral y el nombre del metal.